En esta ocasión vamos a hablar de la defensa de la fe. La defensa de la fe. Eso va a ser la palabra que vamos a tomar como base para lo que es la enseñanza de esta noche. Hemos ya hablado en la introducción que hicimos de Judas. Estuvimos explicando que Judas era uno de los 4 hermanos que aparecen ahí en los mismos evangelios, donde también se mencionan sus hermanas. Bueno, Judas era uno de estos medio hermanos del Señor. Digo medio hermanos porque en el caso de estos que estoy mencionando eran hijos de José, ¿verdad? Pero Jesús no era hijo de José. Jesús había sido engendrado por medio del Espíritu Santo. José solo era su padre adoptivo. Entonces, en ese sentido, siempre es importante ir aclarando estos detalles. Estos hermanos, estuvimos explicando que aun cuando vieron en Jesús desde su infancia, pudiéramos hablar, desde su niñez, que era Jesús, ese ser tan diferente a los otros humanos en el sentido de su comunión, de su temor a Dios, siempre hacía él la diferencia. Pero cuando vino el momento de lo que sería ya su ministerio, hubiese sido suficiente para que los hermanos, los medio hermanos del Señor pudieran haber aceptado su ministerio, hubiesen creído en su ministerio, aun cuando él manifestaba tremendamente cosas sobrenaturales, cosas enormemente que jamás las había llevado a cabo ningún ser humano. Sin embargo, estuvimos hablando de que aún con todo eso, ellos fueron reacios. Ellos no creyeron. Y eso lo expresó un poco el Señor cuando en aquella ocasión, hablando de los de Nazaret, los de ahí, de ese lugar donde él más que todo se creció, allá en Galilea, no creían en él. Es decir, sus paisanos ahí, la gente del pueblito ahí, no creyeron en él. Y esa es la razón por la cual él dijo que siempre nadie podía ser profeta en su lugar. Es decir, la gente lo despreciaron o no creyeron más bien en que él era el Mesías. Y similar a esa situación es como también sus hermanos, en este caso cercanos, no creyeron. Hablábamos que en una ocasión ellos mismos le dijeron que por qué estaba ahí en Galilea, que él tenía que ir a Jerusalén. Y él les contestó a sus hermanos que no era todavía su hora, no había todavía llegado su tiempo. Pero todo eso se lo decían porque no podían como comprender. En este caso, hermanos, uno se puede preguntar cuál sería la razón por la cual no había como una claridad viendo
las maravillas y viendo de qué manera es como se desarrollaba Jesús en su ministerio. En esto hay mucho que podemos imaginar. Pudiera ser que, bueno, que como hemos dicho en algunas ocasiones, que la conversión no es hereditaria, ¿verdad? Uno dice, hablando de los hijos, que hemos estado hablando de los viernes, no estaba hablando diciendo, bueno, que cree uno que porque uno ya es cristiano, los hijos van a heredar la herencia de uno por ser cristianos. Y ahí es donde muchas veces uno comete el error y los etiqueta que son cristianos, pero ellos tienen que tener su propia experiencia. Y eso pues se requiere que los padres los induzcan, ¿verdad?, al temor a Dios. Tienes que leer, tienes que pedirle a Dios. Esto es la vida cristiana, así que la vida cristiana no se hereda. La vida cristiana es una experiencia muy personal, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Que es lo que hemos estado hablando los jueves. Pero, ¿verdad? No es que ya porque son descendientes de un cristiano ya son cristianos. Pues es que hay que motivarlos a que busquen personalmente a Dios. Y eso podría ser una de las razones que los hermanos del Señor tenían que tener su propia experiencia en su momento. Y eso fue lo que sucedió. Ellos tuvieron su experiencia, como que se les abrió el telón, como que se les quitó la venda, cuando luego que el Señor murió y resucitó, ellos reaccionaron. Vino su propia experiencia, su propia experiencia muy personal. Y eso es importante porque cuando somos alcanzados por nuestras esas experiencias espirituales, ya la persona no necesita, hermanos, diríamos mayores exhortaciones, porque esa persona ya ha tenido su experiencia y a él eso le sirve de insumo para mantenerse firme en el caminar de la vida de Dios. Pero cuando no se ha tenido esa experiencia, uno ahí está, que quiere, que no quiere. Y a veces uno se pregunta, ¿y qué será que este no quiere? No ha tenido su propia experiencia. Le ha faltado. Cuando Pablo le pegaron donde le habían de pegar, dejó todo y siguió al Señor. Digo esto que estamos ampliando porque es que los hermanos del Señor no habían actuado cuando otros lo hicieron. Le llegaron su propia experiencia. Por eso cada uno debe de, Pablo dijo a los corintios, examinaos si estáis en la fe. Uno debe de hacer su evaluación, si es o no es. Pues. Todo eso es importante. Aunque el contexto, cuando Pablo habla de que se examinen si están en la fe, pues es un contexto que no tendría nada que ver con respecto, bueno, entonces no soy nada. Pero sí es importante rescatarlo, que hay que siempre examinarse uno, ¿verdad? ¿Y soy o no soy? Bueno, eso nos sirve, eso es bueno, el ir comprendiendo estos aspectos. Y decíamos también, por otro lado, que luego de su ascensión vinieron estos hermanos. Allá habla en el libro de los Hechos que estaban todos, su madre y sus hermanos y sus hermanas. Ellos tuvieron su experiencia, se convirtieron al Señor, creyeron en Jesús que era el Mesías.
Pero los dos que se destacaron fue Santiago y Judas. En el caso de Santiago fue una persona que entró de una manera llena de hambre de Dios y se llenó tanto que llegó a ser el que dirigía la iglesia de Jerusalén, la iglesia evangélica de Jerusalén. No es que él se puso, sino que se ganó la posición que dijeron sin duda los demás apóstoles que sea Santiago el que se quede al frente porque tiene el suficiente conocimiento, tiene la teología, tiene claro lo que es ya esto de la gracia de Cristo. Y luego luego Judas, que es el que estamos viendo acá. En el caso de Judas, ya este nombre era muy común, hay que explicar esto. Nombres así como Juan, como Judas, como Josué, eran nombres muy comunes en el campo judío. Por eso digo, porque acuérdese que andaba un Judas con el Señor. Pero este Judas también se convirtió y se dedicó a predicar la palabra. Se dedicó a expander el mensaje del evangelio. Dicho de otra manera, lo hizo ambulantemente. No me pregunte dónde predicó. La cosa es que se desenvolvió en la predicación de la palabra. En este caso, decíamos el martes que Judas andaba acompañado con su mujer, lo que dice Pablo cuando el apóstol habla allá en Primera de Corintios capítulo 9, verso 5, dice dice, ¿por qué los Julano y Julano andan con sus esposas y solo nosotros no tenemos derecho? Yo y el otro, dijo Pablo. Ahí nos da la luz y menciona a Judas. Judas andaba con su esposa, le acompañaba a su esposa. Se dice allá por el año casi 90 que Domiciano, que era el emperador en ese tiempo de Roma, dice que iba a ejecutar a los hijos de Judas. Eran Judas, como tenía su mujer, tenía su familia, tenía sus hijos. Habla la tradición, eso no lo va a encontrar en la Biblia, dice que lo iban a ejecutar no sé si 2 o 3 hijos, y los iban a ejecutar porque eran creyentes de la fe, eran creyentes de Jesús. Pero según se dice que cuando los llamaron para pedirles alguna información o para que se retractaran de lo que ellos creían, se dice que cuando les vieron las manos llenas de callos, entonces eso les salvó la vida. En el sentido que entonces Domiciano dijo, no, estos no son de esos, estos son campesinos que se dedican a la labranza, y se salvaron según la historia. Todo eso, todo es parte de historia y que es importante dentro de la vida, y eso nos robustece a nosotros en la vida cristiana. Porque la vida cristiana a veces nosotros pensamos que es Cristo viene, arrepiéntete desgraciado, que te hacia el infierno, y esa es la idea siempre de qué es el mensaje. No, la Biblia hay que estudiarla. Cuando estudiamos la Biblia vamos a ser gentes que vamos a tener criterios, que vamos a tener capacidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver y entremos ya a lo que es el caso de Judas, ¿verdad? Luego que expliqué que según la tradición dicen todas estas cosas, ¿verdad? Y que
viene lo que leíamos acá en el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros a exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En primer lugar, la fe no es un asunto subjetivo, no es un asunto de probabilidades en el creyente. La fe, en primer lugar, es algo que ya la dio el Señor. Y eso es importante que cada uno de los creyentes comprendamos. Aquí eso es lo que dice: la fe que una vez ya fue dada. Dicho de otra manera, el que está en Cristo, está en Cristo. El que ya entró en Cristo, de ahí a nadie lo saca, porque ya la fe ya se le dio. Ahora, cuando uno no ha entrado en Cristo, es donde está todo dual, todo raro, todo que no quiere, ¿verdad? Pero vamos a ver, ahora Judas dice, se lo voy a explicar de esta manera. Judas había tenido en algún momento la inquietud de escribir a los hermanos o a la iglesia o a los lectores a cuales él se dirige acerca de la gloriosa salvación, la cual la otorgó el Señor a los creyentes por fe. Ese era la motivación de Judas. Por eso dice: yo, hermanos, al principio yo tuve la intención de escribirles acerca de la salvación. Esto lo entendemos que Judas, él quería, al dirigirse a sus lectores, destacar la misericordia de la salvación del Señor. Por eso le dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos. Dicho de otra manera, tenía un deseo tremendo de poderles escribir acerca de vuestra común salvación, ¿verdad? Eso es lo que yo tenía pensado al principio. Escribir con respecto y destacar que Dios no había hecho acepción de personas, que sin merecerlo habíamos sido salvos. Y eso era, por supuesto, y sigue siendo un evento que es destacable, hermanos, sacarlo a reducir, porque es algo que no se merecía. Por ejemplo, en el caso nuestro, imagínense, viviríamos nosotros si realmente no nos desconectara tanto el sistema de esta salvación. Nosotros viviríamos emocionados, enloquecidos, entregados, celebrando la gran salvación que se nos ha dado. Pero como que vemos un pueblo apagado, que como estamos más interesados en las cosas de la vida cotidiana, como que pierde motivación o objetividad la salvación que nos ha dado. Entonces Judas, eso era lo que él quería destacar, lo que era la salvación, que vieran los lectores cómo Dios los había salvado. Y eso es una cosa linda, ¿verdad? El venir uno y analizar, hermano, y cómo Dios me salvó. Por ejemplo, yo siempre lo he analizado de alguna manera. Trato la manera como de actualizarme desde mi niñez. Por ejemplo, me decían mis padres que yo no sé si a los 3 o 2 años me iba a morir. O sea, que una enfermedad, me compraron la cajita donde me iban a enterrar. En ese tiempo usaban cajitas blancas para los bebés. Y bueno, no me morí. Hubo algo que Dios hizo. Y de ahí, si yo le cuento de eso que yo no me recuerdo, por supuesto era un niño, un bebé. Si yo le cuento todas las terribles situaciones peligros por los cuales yo pasé en la vida del mundo.
peligros de asalto, no por predicar, no era cristiano, sino no solo una vez, ¿verdad? Me asaltaron y casi que me matan. ¿Y para qué le cuento? Pero cuando yo vengo y hago memoria de cómo, yo digo, Señor, si me hubiesen matado en esa ocasión, si hubiese muerto en ese accidente, si hubiese, yo digo, ¿a dónde estuviera yo? Entonces yo me pongo a pensar, ¿a dónde estuviera? Prácticamente nadie que no ha dado el paso de fe en Jesucristo es pura mentira y puro fraude espiritual que le digan a uno que va para el cielo, ¿verdad? Es imposible, eso es un fraude espiritual de la religión. Pero yo he venido a decir, Señor, ¿cómo me salvaste? ¿Cómo me guardaste para que un día yo creyera en ti? O tú me motivaste a creer en ti y ahora tengo esa salvación. Todo eso debía de meditarlo nosotros. Todo eso no debería de pasar de largo de nosotros, porque sin merecerlo, no es porque ya veníamos desde tierno hablando lenguas de las otras, ya veníamos desde tierno hablando solo de Dios. ¿De cuál Dios? Nosotros no hablamos de nada de Dios. Nosotros éramos lo peor del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Éramos lo peor del mundo. Entonces eso era lo que quería destacar Judas a sus lectores del tema de la gran salvación. Pero viene Judas, ojalá nos sirva esto, hermano. No vayamos a ser nosotros, usted viera, mire, en qué esclavitud he caído yo. Los hermanos ahí viven, que vaya, me congregue, mire qué esclavitud esta. Y algunos que están sirviendo, ay, yo quisiera mejor morirme, tanto esto de servir. O sea, ojalá entendamos qué es lo que nos han dado y quitemos todas esas conductas de negativismo y adoremos a Dios y vivamos para Dios y agradezcamos a Dios que sin ser merecedores de su gracia, Él nos alcanzó, Él nos hizo libres cuando éramos esclavos, ¿verdad? Es decir, todo esto debe de servirnos para motivarnos, es decir, si yo el día que me hubiera muerto en el pasado, iba directamente al infierno. Pero Dios, eso es lo que Santiago, lo que Judas está queriendo destacar a sus lectores. Pero Judas, al ver la proliferación de los maestros falsos e inmorales, herejes, hermanos, Judas cambió de idea, cambió de destacar lo que era la salvación, ¿verdad? Porque en ese versículo número 3, ahí se divide en el pensamiento. El primero, mi pensamiento era escribirles con respecto a la salvación que Dios nos ha dado, pero cambié de parecerlo para la frasería de esta manera y ahora mejor decidí escribirles acerca de lo que son los falsos maestros inmorales, los falsos maestros que se han introducido dentro de ustedes para meter herejías. Por tanto, Judas en este caso se direcciona en su carta con respecto a que más bien los creyentes a quien se dirige deben de contender por su fe. Por eso decíamos, a manera de tema, defensa de la fe. ¿Qué significa el contender con respecto a la fe? Defender la verdad. Eso es. Entonces Judas dice, bueno, a la verdad no puedo expresar lo primero que quería para los lectores, pero esto es muy importante para que ellos entiendan el peligro en el que se están viendo envueltos. ¿Y cuál era el peligro en el cual ya sus lectores estaban, hermanos, siendo acechados
el peligro de los falsos, de los, decíamos, de los falsos maestros inmorales. ¿A qué se refiere de inmorales? Dentro de la iglesia habían surgido personas con etiqueta de creyentes, ¿verdad? Pero que su comportamiento, sus frutos, no eran frutos dignos de un arrepentimiento, sino que eran personas inmorales. Y eso realmente era una cosa terrible y peligrosa dentro de la iglesia. O sea que donde dentro de las iglesias la inmoralidad, como por ejemplo se estaba dando, aunque en este caso no eran los falsos maestros que en lo cual se dio eso en Corinto, sino que eran los mismos hermanos. La inmoralidad de aquel muchacho que estaba viviendo con la madrastra. Esa era una tremenda inmoralidad. Y de ese tipo de inmoralidades pudiéramos hablar de un montón de inmoralidades, ¿verdad? No tanto solo sexuales, sino inmoralidades en conductas, en comportamientos. Y todo eso realmente, cuando se va volviendo como una cosa aceptable dentro de una iglesia, es un veneno. Es como el asunto de la levadura con las falsas religiones, la inmoralidad, el que se reciba, el que se vea como normal la inmoralidad. Entonces estos maestros estaban, no, si usted puede tener 2 mujeres, no, si usted se puede casar y se puede volver a casar, si la mujer no usted dele, porque entonces eso, y como si el maestro lo está promoviendo, la oveja dice sí, entonces el siervo lo está diciendo y es válido, es importante, pero debemos de entender que es cierto que nosotros tenemos dirigentes, pastores, personas que nos están guiando, pero siempre debemos nosotros, hermanos, apegarnos a la palabra. Nuestro mejor pastor es la palabra. Nuestro mejor director de la vida espiritual es la palabra, ¿verdad? Cuando el que nos está dirigiendo está coincidiendo con la palabra, estamos bien. Pero cuando el que nos está dirigiendo como maestro y nos está induciendo a lo inmoral, a lo carnal, todo eso, ¿a qué va a llevar a una iglesia? Va a llevar a una iglesia a la pérdida de su fe. Es decir, su fe no se va a poder robustecer en el camino. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo con los corintios, como decíamos. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Pablo se dio cuenta, le contaron allá los de Estefanes o los de Chloe, fueron los que llegaron, le dijeron, mira Pablo, fíjate que en la iglesia ahí hay inmoralidad, fíjate que el muchacho ese vive con la mamá, con la madrastra. Y Pablo se encendió y les mandó a decir en esa carta, le dice, no hay autoridades entre ustedes, no hay gente sabia que se puedan reunir para llamar a este muchacho a cambiar y todo eso. Y no lo hicieron, entonces tienen que sacarlo a ese, dice, para afuera, es decir, expúlsenlo de la iglesia. Y eso fue lo que hicieron. En este caso, entonces los falsos estaban desviando, por otro lado, con herejías, ¿verdad? Herejía significa salirse de la palabra, enseñar lo que no dice la palabra, ¿verdad? En este caso vamos a ver, yo quiero que use su Biblia, con lo cual casi que vamos a ir cerrando, y váyase vamos a ver al segunda de Timoteo,
Vamos a ver en 2 de Timoteo 4:1, dice ahí el apóstol en esta carta, 2 4:1, habla de los falsos, ¿verdad? Dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en el reino. Que prediques la palabra, léalo conmigo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué más dice? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Luego dice el verso 3, ¿qué dice? Leámoslo todos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a las concupiscencias. ¿Y qué más dice? Y apartarán de la verdad, es decir, de la fe, el oído, y se volverán a las fábulas, ¿verdad? Que es decir, esto era ya bastante común, que en primer lugar la iglesia, con respecto en este caso de Pablo, la iglesia, los que estaban interesados en las cosas de Dios no querían doctrina, ¿verdad? No sufrirán, no aceptarán la doctrina. ¿Por qué no aceptarán la doctrina? Porque la doctrina nos enmarca la conducta de vida en la que nosotros debemos de llevar mientras estamos en la iglesia. O sea, una iglesia que solo le predique mensajes evangelísticos, usted está prácticamente entre la muerte y la vida, ¿verdad? O que solo le prediquen de un tema, pues. O sea, la iglesia es igual como aquellas buenas amas de casa que se la rebuscan. ¿Verdad? Las amas de casa, ya lo hemos dicho, que si al hombrecito solo le dan el huevo duro día y noche, meses y tras año, y por la ganancia de no hacer alguna, que sea una sopa de pitos, cambiar un poquito, ahí está el pobre hombre, ya lo dejaron así. ¿Qué va a hacer? Pues venir a comer, ahí está el huevo ya, ¿verdad? Entonces ese padre de familia lo que va a hacer es que va a ir siendo carente de vitaminas, de minerales que le faltan al cuerpo. El que tenga oídos, oiga. Mujercitas araganas, son de las del jueves, no de del martes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Entonces vienen y le dan el mismo y lo mismo. O sea, no frijoles. A mí una vez un hermano me invitó a comer, creo que 2 días. Comamos, hermano Luis, comamos queso y queso duro. Y no critico al hermano, eso así lo habían creado a él y así a él. Pero él sentía un gran gozo de darme esa comidita. Y frijoles duros así en balas, que le llaman nosotros. En la mañana, aquí está, aquí es fácil. Y la hermanita sirviendo. Y luego a mediodía estaba invitado a comer frijoles en bala y queso un poco así todo. Y en la tarde está invitado a la misma. Así es fácil, no, pero hay que rebuscarse. Hay que hacer en que sea una sopa de piedras. ¿Por qué? Porque hay que rebuscarte, porque se te va a enfermar el marido, se te van a enfermar los hijos. No se necesitan cantidades de recursos para ser creativa, para ser creativo, aunque no es el mensaje. Amén, amén. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, ¿verdad? O pudiera ser que para no tener problemas, ahí están las pupusas, ahí están las pupusas, ahí están las pupusas, te lo estás matando,
Ya, pura pupusa, cuando me acordé, ay, ore pastor porque le ha subido todos los triglicéridos y todo eso. No, para que va a estar orando uno por eso, hay que ser prudente, ¿verdad? Pero para eso lo ha puesto Dios, para orar, sí, pero para lo imprudente no hay que orar. ¿Qué es lo que por fin quiero decir? Es que en la iglesia tiene que haber un menú, el menú espiritual. Hoy, este martes, usted está comiendo un plato. Usted el jueves se come otro plato. El domingo se come otros platos diferentes. Y así es como se va nutriendo la persona, ¿verdad? Así es como se va nutriendo espiritualmente. Y va teniendo fortaleza y va teniendo fuerza dentro de la vida. Entonces, por ejemplo, acá dice, no van a querer, no van a soportar la doctrina, no quieren doctrina, dice Pablo, no quieren doctrina. ¿Por qué? Porque eso de estar hablando de doctrina, la gente no le gusta, la gente se va. ¿Y para dónde se va la gente? ¿Cuáles son las iglesias más grandes, más numéricas que hay? A donde les hablan de otras cosas menos de doctrina. Esas son las iglesias, pero preguntémonos si hay consistencia en esos cuerpos, en esas vidas cristianas. ¿Verdad? Porque están siempre a la expectativa a ver cuál va a ser el show ahora, a ver de qué menú nos van a dar, a ver de qué mentira nos van a dar, a ver qué chiste, porque aquí dice, se amontarán a escuchar maestros que les van a enseñar fábulas, es decir, cuentos. Pero Pablo le está diciendo, pero tú preocúpate por predicarle la palabra, la verdad. Entonces, eso es lo que eso es lo que leíamos en el versículo número 4. Se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que le quiere la gente. Eso le encanta a la gente. Una iglesia donde hermanos les cuenten maravillas de sus vidas personales, que les cuenten, y eso le gusta a la gente, los chambres. Encantado que le cuente. Y mire, fíjese que yo por ahí iba y me encontré con un amigo y empezamos a hablar con el amigo y eso, ya el chambre ahí viene, ahí velo. Pero que le hable de textos bíblicos, no, para un lado voltean la cara. No. Entonces, que les hable la palabra, dice Pablo, y lean conmigo para que vayamos finalizando primera carta de Juan 2:26. ¿Verdad? En el 2:26 dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. No nos alejemos avergonzados. ¿Qué sucede? Que cuando nos han sacado de la fe, vamos a tener dificultades. Entonces Judas, hermanos, está diciéndole a sus lectores o a los creyentes que deben de pelear esto. Y esto sería como una guerra sin cuartel contra los errores. Entonces cada creyente, fíjese con lo que vamos cerrando, cada creyente debe de guardar, de proteger su fe. Ya en este caso ¿por qué Judas está recomendando a que defiendan su fe ardientemente? Aquí lo que yo puedo entender, que hay cosas que Dios las hace y hay cosas que yo tengo que hacerlas. Aquí entiendo yo que a esto ya me compete a mí defender mi fe. ¿Qué quiere decir mi fe? La verdad, ya eso es cosa mía. Que voy a defender mi fe como haría un soldado que le encomiendan un tesoro. Y él se va a mantener ahí firme para guardar ese tesoro. Porque el tesoro que nosotros tenemos como gracia, que es la fe, esto no se puede comparar con nada de esta tierra.
Amén. Entonces, eso es lo que aquí Judas le está diciendo a sus lectores, a los creyentes, que tienen que librar una guerra sin cuartel contra los errores, que debían luchar con valor por la verdad. Como decíamos, un soldado guarda un tesoro. Entonces, es uno. Por eso, en esto de la vida espiritual no puede andar uno así como, ¿verdad? Que el Tim Marí. En la vida espiritual, yo no digo, hay muchas iglesias que predican la verdad. Hay muchas, ¿verdad? Pero eso debe de ser el logro de un cristiano, cómo percibir por el Espíritu cuál es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Primera de Timoteo 6:12 habla de la misma idea en el 6 y en el versículo número 12. Nos dice en este versículo: pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Echa mano a la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Es un pleito. Eso es uno. Eso es uno. El que tiene que esmerarse. Es una batalla muy propia. Muy propia. ¿Por qué es que, por ejemplo, usted cree que no da tristeza, por ejemplo, ver a creyentes que ellos se acostumbran en la semana, en este particular nuestro, a un cultito? Ese culto es el que a ellos les toca. El otro culto a ellos no les toca. ¿Y usted cree que es sabiduría eso? ¿Usted cree que eso es bueno para un creyente? Eso es como que le estén dando siempre a usted literalmente un tiempo de comida nada más. Usted se va a enfermar, le va a dar anemia. Entonces, en la vida espiritual no podemos darnos el lujo de decir, hoy no me toca a mí, mañana el otro me toca a mí. El problema es que usted está dejando de alimentarse, de conocer la palabra, de tener consistencia en la palabra. Aquí no somos turistas, aquí olvidémonos que es, hermano, la catedral. Aquí es el cuartel donde nos formamos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es un lugar opcional. No es para venir a callar la conciencia. Hoy ya fui la semana, ya fui a marcar tarjeta. Religión. Pero es que yo no puedo, mi trabajo. Bueno, cuando esté todo torcido, pues no ande llorando. ¿Y quién es el que se tuerce? El que no se congrega, el que no estudia la palabra. Ese es el que el tuerce. Torcer, ¿qué significa? Que luego anda hablando de otras cosas que no dice la Biblia, ¿verdad? Anda hablando que ya no son 3 las divinas personas, sino que ya son 4. ¿Y a dónde oíste eso? Ahí en el ¿cómo se llama ese? En las redes. Ahí vi a un doctor hablando de que ya no son 3, sino que son 4. Y ese pastor que a mí me predica, ese no tiene el conocimiento de ese doctor. Así que por eso hayan todos torcidos ya. Es fácil torcerse porque los maestros tienen habilidades para desviar de la fe, de la verdad, a la oveja más flaca. La oveja más flaca es la que se come el lobo. Esa es la que se come el lobo. La que está más flaca. Así que esto de defender la fe es un asunto de cada creyente. Cada creyente tiene que leer la Biblia, meditarla, no perderse culto, estar siempre en la jugada. Uno va creciendo, va teniendo las defensas. Como decíamos la vez pasada, ¿quiénes fueron los que más se murieron para la pandemia del COVID? Los que tenían menos defensa.
Así es la vida espiritual. El que tiene menos defensa, ¡pau! Solo le da una media gripe y físicamente se muere la gente. Las defensas no le sirven. Así es la vida espiritual. Si tenemos las defensas, entonces las defensas, que cuando viene un virus, cuando las defensas están en buenas condiciones, pelean como soldados, las defensas literalmente en el cuerpo. Para juntas pelean contra el cuerpo extraño o el virus extraño que ha entrado al cuerpo y lo derrotan. Pero cuando están todas sin fuerza, así es la vida cristiana. Amén, amén. Entonces, por ejemplo, Pablo en el capítulo número 2, verso 11 dice: yo tuve que enfrentar a Pedro, al mismo Pedro. Lo confronté cara a cara porque era de condenarlo, ¿Y por qué Pedro o por qué Pablo tiene que enfrentar nada menos al apóstol Pedro? Porque Pedro estaba trastocando la fe, estaba llevándose, se hacía al lado de los judaizantes cuando le convenía y se hacía al lado de los gentiles pero Pablo, como era un hombre con un celo tremendo, y ese es lo que tenemos que tener nosotros. Ni a Pedro perdonó Pablo, se lo dijo en la cara. Vos le dijo, estás volviendo hipócrita, le digo, porque te haces al lado de aquellos y eso no es así, le digo, eso no es así. Se lo dije cara a cara, dice Pablo, y eso lo puede leer usted, como decíamos, en Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 2 y verso 11. Tito 1:13 también, Filipenses 1:17 al 2. Celo de la verdad, ¿verdad? La negligencia empobrece, dice el Proverbio 14:4. Cuando uno es negligente en las cosas espirituales, se vuelve un pobre espiritualmente. La vida espiritual es lo más que tenemos que cuidar nosotros acá. Aunque pasen los tiempos, aunque pasen las modas, aunque pasen las cosas que atraen, no se mueva de la palabra, no se mueva, no nos movamos de la doctrina, no nos movamos del guión de la verdad, de la fe. Defendamos la fe donde quiera. Ahora el tiempo que estamos viviendo es un tiempo terriblemente nocivo, peligrosísimo. Y una cosa espantosa yo me pongo a ver a algunos, digo, qué cinismo, qué astucia, cómo meten una media verdad para lograr un objetivo. Por eso estudie la palabra, no sea un cristiano que venga a sentarse y no sabe a dónde queda Juan 3:16. Leamos, aprendamos, hermanos. Pónganse de pie.